Bienvenidos cinéfilos, mi nombre es Arnold Manuel España. Esto es La Buena Música y el Cine se unen el 2025. Recuerda suscribirte, seguirnos en las redes sociales, darle me gusta y compartir nuestro video. ¡Comenzamos! El año 2025 tendrá una particularidad y es que el cine y la buena música se juntan y nos darán 4 grandes proyectos cinematográficos. Una de las películas es una película biográfica de Bob Dylan, un completo desconocido, protagonizada por Timothée Chalamet. Es una película ambientada en la influyente escena musical de Nueva York de principios de los años 60. Cuenta la historia del meteórico ascenso del músico de Minnesota Bob Dylan, un cantante de folk de 19 años, hasta las salas de conciertos y lo más alto de las listas de éxitos. Sus canciones, su mística, se convirtieron en un fenómeno mundial que culminó en 1965 con su rompedora actuación de rock eléctrico en el Newport Folk Festival. Esta película dramática biográfica estadounidense estará dirigida por James Mangold, escrita por Jay Cooks y el mismo Mangold. La película trata sobre la controversia en torno al cambio a la instrumentación amplificada eléctricamente por parte de Bob Dylan. Timothée Chalamet interpreta a Dylan y también actúa como productor. Cuenta con un importante elenco, como lo es el magnífico Edward Norton, que actuará como Pete Seeger. Estará también Mónica Barbaro como Joan Baez, la hermosa Ellie Fanning como Sylvie Russo, el gran Boyd Holbrook como nada más y nada menos Johnny Cash. Entre otros grandes actores, estarán en esta película un completo desconocido de Bob Dylan. Otro de los grandes títulos que se va a estrenar este año 2025 es el documental de Led Zeppelin, Becoming Led Zeppelin. Este documental narra los orígenes y el meteórico ascenso de la icónica banda de rock inglesa. Una de las grandes novedades para este tipo de documentales es que se va a estrenar exclusivamente en IMAX este 7 de febrero, antes del lanzamiento aproximadamente en 200 cines. Este esperado documental, Becoming Led Zeppelin, una de las cosas que decía Bernard McMahon, que es el director de este film: el poder cinematográfico de IMAX combinado con el sonido auténtico de la película crea una experiencia de visualización inmersiva y transportadora, permitiendo que el público sienta que está allí en lugares con la banda. Este gran documental va a explorar los orígenes de la banda con imágenes inéditas y comentarios del notoriamente privado grupo compuesto por Robert Plant, por supuesto Jimmy Page, James Paul Jones y John Bonham. Descrita como una película híbrida, un docu-concierto, también incluye actuaciones raras y no vistas de las primeras giras de Led Zeppelin. Según un comunicado de prensa, este documental estará contando con las propias palabras de Led Zeppelin y es la primera película oficialmente autorizada por el grupo. Pasamos 5 años volando de un lado a otro del Atlántico, buscando en áticos y sótanos en busca de filmaciones raras y no vistas, fotografías y grabaciones musicales, dijo la escritora y productora Alison McWorthy. Luego transferimos cada pieza de medios con técnicas personalizadas para que en IMAX estos clips y música de hace 55 años parecieran haber salido del laboratorio ayer. Este docu-concierto es un gran homenaje a una de las bandas más icónicas del rock and roll. Tras muchos años de trabajo minucioso, llegará este 7 de febrero en IMAX. El estreno marcará un hito para los seguidores de Led Zeppelin y los amantes de la buena música, ofreciendo un vistazo único e inolvidable al legado de una de las bandas más influyentes de la historia. También muy esperado este 2025, la película biográfica del rey del pop, dirigida por Antoine Fuqua. Este film de Lionsgate, que tiene como protagonista Jafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y sobrino del rey del pop. La cinta retrata los triunfos, las tragedias, el lado humano y el genio creativo ejemplificado en sus interpretaciones más icónicas del complicado hombre que se convirtió en un fenómeno mundial. El guión está a cargo de John Logan. El drama y la gloria del gran Michael Jackson llega al cine. Según el estudio Lionsgate, la trama develará todos los aspectos de la vida de Michael Jackson, lo que podría incluir algunas escenas polémicas debido a las acusaciones de abuso sexual infantil contra el artista. Este film brindará al público un retrato fascinante y honesto del hombre brillante pero complicado que se convirtió en el rey del pop. Se presenta sus triunfos, tragedias en una escala cinematográfica épica, desde su lado humano y sus luchas personales hasta su innegable genio creativo, ejemplificado por sus actuaciones más icónicas. Como nunca antes, el público experimentará una mirada interna a uno de los artistas más influyentes y pioneros que el mundo haya conocido. La fecha de estreno mundial de Michael está programada para el 18 de abril del 2025. Por el momento puedes reproducir Thriller 40, el reciente documental que celebra el aniversario de su álbum más exitoso en la plataforma Paramount Plus. Otro de los grandes artistas que tendrá su película
será el gran Bruce Springsteen y le dará vida en el cine Jeremy Allen White. Este biopic se enfocará sobre todo en la grabación del álbum Nebraska del año 1982. Después de Freddie Mercury, James Brown, Elton John, Elvis, Michael Jackson, Amy Winehouse, Hollywood se embarca en un nuevo biopic musical dispuesto a arrasar en la temporada de premios. Esta vez, por supuesto, es el turno de Bruce Springsteen, al que pondrá rostro en Deliver Me From Nowhere, Jeremy Allen White. Este actor, conocido por su papel en The Bear, El Oso. Este proyecto, como tantas de las producciones actuales de este tipo, cuenta con el beneplácito del propio cantante de New Jersey. El gran Bruce Springsteen grabó Nebraska encerrado en su casa con una grabadora de 4 pistas en su dormitorio. En el disco narraba la historia de personajes crudos y violentos en un acústico que transformó por estilo y temática, un trabajo muy peculiar y único. Solo años más tarde, Springsteen narró abiertamente ese momento crucial en su vida. En el elenco acompañarán a Allen White como el boss, el gran Jeremy Strong de Succession como John Landau. Este fue mentor y representante del cantante. También estará Paul Walter Hauser y Odessa John. Las biografías sobre músicos son uno de los subgéneros más bollantes del Hollywood actual. Además, una de las noticias más importantes del 2025 es que comenzará la producción de 4 películas de los Beatles. Una película para cada integrante de esta icónica banda de rock and roll de Liverpool. Todas estarán dirigidas por Shawn Mendes. Ahí tienen parte de lo que se va a estrenar este 2025. Grandes títulos de cine, porque la buena música se une al cine y esperemos que nos den grandes producciones. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Arnold Manuel España y gracias totales.